Hemos tenido personajes célebres que han triunfado sobre alguna causa. Personajes famosos, muchos vistos como héroes aún, por haber logrado cosas sin precedente alguno en el pasado. Algunos ejemplos, y claro, esta es una lista corta, si tuviéramos que escudriñar cada uno de esos personajes nos llevaría todo el sermón, pero por mencionar algunos, tenemos a Mahatma Gandhi, que lideró la independencia de India mediante una resistencia pacífica. A Nelson Mandela, que promovió la reconciliación en Sudáfrica entre las razas de blancos y personas de color. Martin Luther King, que fue una figura en la política de los Estados Unidos, figura clave que luchó por los derechos civiles en los Estados Unidos. Emily Pankhurst impulsó el derecho al voto femenino en Reino Unido. Cuando antes no se votaba en Reino Unido, ella promovió e impulsó esa iniciativa. Marie Curie, que es pionera en el estudio de la radiación, primera persona en ganar 2 premios Nobel. Albert Einstein revolucionó la física con la teoría de la relatividad. Neil Armstrong, primer ser humano en pisar la luna. Amelia Earhart, primera mujer en cruzar el Atlántico en solitario en avión. Juana de Arco lideró tropas francesas durante la Guerra de los 100 años. Simón Bolívar lideró la independencia de varios países en América Latina. Frida Kahlo transformó el dolor físico y emocional en arte conocido mundialmente. Ludwig van Beethoven compuso algunas de sus obras más importantes, pese a que era sordo. Y otra vez, la lista es interminable. Personas que han hecho cosas grandes, que se han hecho famosos, cosas que suenan como triunfo en el contexto y en el tiempo en el que ellos se encontraban. Pero de toda esa lista tan grande, y a pesar de lo impresionante que es cada una de esas cosas que ellos lograron, ninguno, y podemos decir esto con toda certeza, ninguno es tan grande como Jesucristo, quien triunfó sobre el pecado y sobre la muerte. Ninguno es tan grande como nuestro Señor Jesucristo, quien derrotó a la muerte y triunfó sobre el poder del pecado en las vidas de las personas. No por algo no ha pasado de moda, ¿no crees? Te apuesto que por lo menos la mitad de estos nombres ni siquiera los tenías en mente. Pero Jesucristo, hasta el ateo más ateo, lo tiene en mente. Seguramente hizo algo muy importante. Y seguramente no tenemos que especular sobre lo que Él hizo. Dios mismo en su revelación divina, en la palabra, nos ha dicho qué es lo que Él hizo, qué es lo que hace a Jesucristo tan trascendente, tan inolvidable, tan incómodo en muchos de los casos. Que Él triunfó. El triunfo de Jesucristo es sobre el pecado y la muerte. Ese es el título del mensaje esta mañana, el triunfo de Jesucristo sobre el pecado y la muerte. ¿Para quién es tan impactante y relevante este nombre? Para aquellos que estamos en Cristo, para aquellos que vemos relevante lo que Él hizo. Si no ves que había un problema de la opresión del pecado a tu vida, de que éramos esclavos al pecado, obviamente esto no es relevante. Es más relevante mencionar alguno de los otros de la lista que ya te mencioné. Si no ves que hay un problema y un tema de una experiencia humana que a todos nos va a tocar, sin excepción alguna, y que tiene que ver con la muerte, y que eso no es algo bueno en nuestra experiencia humana, pero que hay alguien que viene a revertir la maldición de esa muerte, entonces son buenas noticias. Lo ves como un personaje muy relevante.
por encima de cualquier otro personaje relevante, ya sea en nuestra época o en años anteriores. El pasaje de hoy, iglesia, lo he dividido en 3 secciones a la luz de la revelación que Dios nos ha dado por medio del apóstol Pablo en estos pasajes de Romanos 5, versículos 12 al 21. En la primera sección vamos a ver un conflicto que Pablo quiere poner en perspectiva a su audiencia original y también a nosotros en este día. Hay un conflicto de un evento que está arraigado en el Génesis. Vamos a leerlo nuevamente. Y ese conflicto lo va a usar Pablo para ponerlo como base, como preámbulo y podernos después dar contrastes en consecuencia que existía ese conflicto. Contrastes con la persona de Cristo, con la obra de Cristo, con los beneficios que la salvación por fe trae como consecuencia a aquellos que vemos a Cristo como el más glorioso, como el que en verdad es un héroe, como que el que en verdad trajo un triunfo que persevera para siempre. Amén. Vamos a ver entonces ese conflicto en los primeros pasajes de los versículos 12 al 14. Acompáñame a leerlos nuevamente. Romanos 5, 12 al 14. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. ¿Ves el conflicto ahí, iglesia? Pablo está haciendo una declaración de una situación real. Está diciendo, aquí hay un problema. El pecado entró al mundo. ¿Cómo entró al mundo el pecado? Por medio de Adán, por medio de los primeros humanos creados, por medio del primer, por decirlo así, hijo de Dios. Y como consecuencia de que él fue el primero de los hijos de Dios y después ese hijo tuvo otros hijitos, ¿qué vino a la vida de esos otros hijitos? Genética, ADN, inclinaciones de pecado, maldad en los corazones. Esa fue nuestra herencia. Ese fue nuestro legado de parte de Adán y de Eva. Ahora tú y yo nacemos con una naturaleza corrompida por el pecado. Y por medio de ese pecado experimentaremos la muerte. ¿Por qué? Porque Dios fue claro en el Génesis. ¿Cuál es la paga del pecado? Ciertamente el día que de ese fruto prohibido comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Ellos tenían que morir y murieron. Primero espiritualmente hablando y eventualmente físicamente hablando. Y así sucede. Esa es ahora la historia de la humanidad. Ahora ese es nuestro destino, la muerte. ¿Por qué? Porque nacemos con la inclinación al pecado. El pecado de Adán, que se hereda por generaciones. Así también la muerte. Ahora está hablando de la muerte. Se extendió a todos los hombres. ¿Como consecuencia de qué? De que todos somos pecadores. Pablo está haciendo matemáticas nivel 1. Adán y Eva pecadores. Como resultado, muerte. Los hijos de Adán y Eva nacen con la inclinación al pecado, con el pecado en sus corazones. ¿Cuál deberíamos esperar que fuera su resultado? La muerte, está diciendo. La muerte se extendió a quién? A todos los hombres, sin excepción alguna. ¿Por qué? Porque todos pecaron.
¿Hay alguien aquí que quiera defender su caso y decir, no, ese no soy yo? No, predicador, me perdonas, pero aquí están mis credenciales. Aquí está mi lista de actos de justicia. No, yo no soy tan malo. La Biblia dice, sí lo eres. Todos pecamos. Sin excepción alguna, todos moriremos. Y luego paso un poquito otra vez a considerar aspectos de la ley. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. En otras palabras, la ley vino a acentuar. Cualquiera que tenía una idea preconcebida de que no, pero es que no soy tan malo. No, pero es que eso que hice fue un error. No le llamemos pecado. No, mira, la ley dice que eres pecado. No que no lo era porque no había ley, simplemente no tenías esa luz para ver más clara tu condición. Es como el que cae en un estanque de lodo, pero claro, una de las razones por las que cayó es porque estaba oscuro el cuarto, ¿no? Y alguien le dice, oye, estás lleno de lodo, pero si está oscuro el cuarto, pues tal vez niegue esa realidad en su vida, porque no se puede ver. Pero no quiere decir que no había lodo o que no era verdad. Simplemente esa persona no lo podía ver. Pero una vez que le prendes los reflectores y le dices, hay lodo en todo tu cuerpo, la esperanza, ¿cuál es? Que diga, oh, es verdad. Entonces, anteriormente, ¿es que no había lodo o es que no podía ver ese lodo? Pues lo mismo aquí sucede con la ley. No es que no había pecado. Y entonces la ley, cuando Dios introdujo la ley al mundo, dijo, ahora le vamos a llamar a todo esto pecado, como si Él hubiera cambiado las reglas. No, ya había transgresión, ya había pecado. Y la ley lo único que hace es traer los reflectores. ¿Te ayuda la ilustración? Es lo que está diciendo Pablo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta. O sea, no se puede ver, no le puedo llamar pecado porque no tenemos los reflectores. Amén. Pero Dios nos da los reflectores. Dice, no se toma en cuenta cuando no hay ley. Versículo 14, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Qué raro que Pablo ponga desde Adán hasta Moisés, ¿no? Como si después de Moisés ya no reina la muerte, ¿no? Creo que no tiene nada que ver con esa idea del por qué nada más mencionó hasta Moisés, ¿no? ¿Por qué no dijo, la muerte reinó desde Adán hasta nuestro tiempo? Pudo haber dicho eso Pablo y hubiera sido correcto. Pero no lo dijo así, usó a Moisés. Otra vez, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Está hablando a una audiencia muy específica. A una audiencia que pudiera estar tentada en pensar que hay algo de la salvación que tiene que ver con estar asociados con Moisés, o con la ley, o con Israel. Pudo haber mencionado hasta Abraham también. Pablo no lo quiso hacer así, simplemente quiere aterrizar un punto en la conciencia de los corazones de esas personas que lo escuchan. Está diciendo, la muerte ha sido siempre, todos han pecado, Moisés pecó, todos han pecado. Todos necesitan este tipo de salvación por fe, de justificación por fe y no por obras, que es algo que ya ha venido hablando Pablo, ¿cierto o no? Aquí hay un conflicto, está diciendo, todos estamos bajo condenación. La muerte reinó desde Adán hasta Moisés, todos han muerto. ¿Has visto alguno de ellos que permanezca hasta nuestros días, dice Pablo? No, es porque también fueron susceptibles a las consecuencias del pecado en sus vidas. La paga del pecado es muerte. Aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán. En otras palabras, todos los que son de Adán son considerados pecadores. No necesitaron estar ahí en el jardín del Edén para decir, no, entonces sí, acepto la declaración de Dios de que soy culpable. A veces es el argumento. ¿Alguna vez lo has escuchado? Yo lo he escuchado. Bueno, ¿y por qué yo tengo las consecuencias del pecado de Adán y de Eva? Porque eres un hombre como ellos, tienes el mismo ADN. Muy probablemente
No sé, digo, la Biblia no lo dice, pero tú piensas que tú no hubieras hecho lo mismo. Tal vez tú te hubieras comido todas las frutas del árbol. Ellos nada más se comieron una y claro, fue suficiente para condenarlos, pero ¿qué te hace pensar que tú hubieras hecho mejor las cosas? Así como ellos son nuestros representantes, es así como lo tienes que ver. Ve a este lugar que te llama a la humildad de decir, yo hubiera hecho lo mismo, o peor, comerme 1 kilo. ¿Me explicó? Ve a ese lugar seguro que revela humildad. No vayas al lugar de la justificación, del orgullo, de pensar que tú pudiste haber hecho mejor las cosas. ¿Por qué no lo demuestras ahorita? ¿Y aún así quieres que te creamos? Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Aquí ya empiezan las buenas nuevas de nuestro conflicto. Figura o tipo. ¿Te suena la palabra tipo? ¿Recuerdas? Tipo, antitipo, lo estuvimos viendo mucho en la serie de Levítico, también en Éxodo, también en Génesis. A eso se refiere. Adán es el tipo de Cristo, donde Cristo es el antitipo. Y así como por la transgresión de Adán, los muchos son condenados, lo vamos a ver más adelante, por la salvación o la figura del antitipo, que es Cristo, los muchos pueden ser salvos. Está haciendo una comparación en paralelismo, pero con una mejora. Amén. Entonces ahí tenemos al conflicto. Tenemos que ver el conflicto para poder ver el triunfo de manera gloriosa. Si no entendemos el conflicto en primera instancia, pues todo lo demás no va a ser tan glorioso, tan triunfal, tan heroico, tan grande. Pero cuando entendemos las malas noticias, entonces podemos pasar a las buenas noticias para que se vean buenas, para que apelen al corazón humano. Amén. Y creo que ya lo habíamos dicho, pero es bueno volverlo a reforzar. ¿Quieres ser efectivo en tu evangelismo y quieres ser fiel a la hora de evangelizar? Empieza con las malas noticias. No te brinques a Dios te ama y quiere lo mejor para tu vida. Con todo y que sí sea verdad que te ama y que con todo y que no siempre lo mejor se vea como lo mejor en este mundo horizontal. Tenemos que empezar con las malas noticias, el conflicto, el problema. Hay pecado, hay muerte, hay corrupción. Pero ahora vamos a ver, ya que introdujo Pablo al antitipo, ahora podemos ver cómo es que lo va a empezar a comparar con el Adán, por el cual entró el pecado y por lo cual vino la muerte. Y lo vamos a ver en la siguiente sección, versículos 15 al 19, dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión. Y vamos a ver contrastes. Este es el segundo énfasis del texto esta mañana. Los contrastes que vamos a comenzar a experimentar a la luz del argumento de Pablo en esta sección. Y el primero es que vamos a ver que primero había transgresión, pero después vino el don. Y lo vamos a ver en el versículo 15. Dice, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, la gracia de Dios y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. ¿Te das cuenta? ¿El don de qué? El don de la gracia. El don de la salvación misma, si lo quieres poner así. Con el primero que abundó, la transgresión. Es tu legado, el legado de Adán. Pecado. Tú y yo hemos pecado, hemos cometido mucho pecado. Hemos cometido pecado de tal forma que si tuviéramos que hacer una lista del pecado que hemos cometido y tratáramos de ser lo más honestos y lo más vulnerables y lo más transparentes, a esa lista le tendríamos que agregar el doble o el triple de formas en las que has transgredido o he transgredido. En otras palabras, nos quedaríamos cortos. No nos alcanzaría el papel. Así de mal están las cosas.
la transgresión que abundó y como consecuencia la muerte que merecemos. Pero la gracia, mucho más, dice el texto en la segunda parte, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. ¿Qué abundó? La gracia. O sea, está usando esta serie de contrastes para enfatizar lo que Cristo viene a hacer. Cristo es mejor. Si el primer Adán trajo estas malas noticias, este contexto hostil, este contexto de muerte, pero el postrero Adán, el verdadero Adán, el verdadero Hijo de Dios, vino a traer todos estos beneficios para aquellos que reciben la gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Te das cuenta? Se revierte la maldición. Hay otro contraste que vemos más adelante y lo vemos en el siguiente versículo y que tiene que ver con condena o condenación y justificación. Con Adán hay condenación. Con Jesucristo hay justificación. Lo vimos la semana pasada. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. ¿Te das cuenta? Otra vez, el tipo, que es Adán, nos deja muy mal parados. Transgresión resultando en condenación. Nosotros hemos imitado las obras de nuestro padre Adán y como consecuencia, ¿qué merecemos? La muerte. El juicio de Dios sobre nuestras vidas es culpable, condenado, apartado de mi presencia. Pero no nos queremos quedar ahí, ¿cierto o no? Yo no me quiero asociar con Adán. No me conviene. Yo quiero que mi asociación sea con el nuevo Adán, con el postrero, con el mejor, con el que en verdad mostró el carácter de un hijo de Dios. Y entonces, como consecuencia de haber puesto mi fe en él, el Padre me ve a mí como si yo hubiera vivido esa vida. Esa declaración de ser justo es justicia en verdad. Dios me ve como el más justo ahora, por medio de la fe en el Hijo. ¿Se dan cuenta? Es por medio de la fe, no por obras. Es por medio de una justicia perfecta que se demandaba de mí y que yo no pude vivir, pero que alguien vivió en mi lugar. Y ese es Cristo. Y solamente a través de la fe en su obra redentora, de su vida perfecta, de que Él resucitó y de que ahora reina con poder, es que yo puedo obtener la justificación. Ese es el Evangelio. Lo vamos a estar viendo uno y otra vez desde diferentes ángulos. Se los dijimos, se los dije al inicio de la serie. Si hay un libro en el cual tú te tienes que volver un experto en el Evangelio, es Romanos. Porque Pablo te lo va a dar desde diferentes aristas. Con diferentes aspectos teológicos te va a explicar lo mismo. Con diferentes palabras de la doctrina te va a llevar a las mismas conclusiones. Con la esperanza de que tú puedas aprovecharlo todo. Y si no todo, por lo menos una de las aristas. Y que ese sea tu canal de bendición para compartirle el Evangelio a otras personas, a diferentes audiencias. Va a haber audiencias a las que tú le vas a poder compartir el Evangelio desde una perspectiva más usando la creación y Pablo te da elementos. A otros de un aspecto más legal y Pablo te da elementos. Más moralista y Pablo te va a dar elementos. Y la esperanza es que no importa desde qué arista tú quieres abordar el Evangelio, la esperanza es que llegues al mismo lugar, al corazón del Evangelio, a la necesidad de la salvación, de la redención, de la justificación por medio de la fe. Amén. El siguiente aspecto, el siguiente contraste lo vamos a encontrar en el siguiente versículo
Versículo 17, en donde vamos a ver el contraste de muerte y vida. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Lo voy a volver a leer. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, ahí está la palabra muerte, ¿ok? Mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que recibieron la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué reinó en Adán? La muerte. ¿Qué reinó en Cristo? Vida. ¿Para quiénes? Para los que recibieron la abundancia de la gracia en el don de la justicia. Entonces, esas son muy buenas noticias, ¿cierto? Jesucristo otra vez vino no solamente a pagar por nuestros pecados, no solamente vino a morir y ya, sino vino a traer vida. Él mismo lo dice de sí mismo, yo soy la resurrección y la vida. El que muera, pero que creyó en mí, aunque muera, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Cristo y todo lo que tenga que estar asociado con Él, tiene que estar asociado con vida, no con muerte. Ese es uno de los temas que lo hacen triunfal, lo hacen grande, lo hacen el número uno en la lista de los héroes, si quieres poner héroes debajo de Él, aunque la realidad es esta, que Él está en una lista muy aparte de cualquier otra lista que tú y yo queramos componer. En otras palabras, aún sería una ofensa que lo pusiéramos en el primer lugar de la lista y después todos los demás que te mencioné en mi introducción y después todos los demás que quieras añadir. ¿Quién de ellos, con sus hazañas de los héroes, o ya sea de nuestro tiempo, de los tiempos pasados, puede decir yo aporté a este tema de que la muerte no tuviera su lugar en la vida de los hombres? Ninguno. Esto es algo fuera de este mundo. Solo uno pudo revertir la maldición de la muerte y ese es Cristo. Él trajo vida, no muerte. Y tú y yo podemos vivir una vida plena hoy si creemos y en verdad hemos entendido y en verdad hemos creído que si yo pongo mi fe en ese Jesús, mi problema de la muerte se ha terminado. No es que el cristiano no muere. El cristiano pasa de muerte a vida. Es más un estado transitorio, en donde pareciera que las cosas fueron muy mal, en donde pareciera que vamos a experimentar corrupción y nuestro cuerpo experimentará la corrupción. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si en verdad has creído esta mañana que tú merecías la muerte, pero que en Cristo obtienes vida en su nombre, que en su sacrificio obtienes vida en su nombre, que en su vida perfecta obtienes vida en su nombre y que todo eso se te atribuye por medio de la fe en Él, entonces eres la persona más feliz de este mundo. Nada te hace falta esta mañana. Si vives afanado por alguna otra situación, es porque no has entendido bien o te estás mal enfocando y necesitas rectificar. Cristo ya lo hizo todo. Lo único que tenemos que hacer es ahora vivir en la libertad y el agradecimiento de que esa es una realidad de nuestras vidas. ¿Es esa una realidad en tu vida, Iglesia Vida Vertical? ¿Es esa una realidad en mi vida? ¿O vivo afanado? ¿Vivo desanimado? Es que no se me están dando estas cosas. Es que, híjole, las cosas no están saliendo como yo las había planeado. Híjole, es que vienen estos temas que yo no los tenía considerados y son problemas. Cosas que están saliendo fuera de mi control. Iglesia Vida Vertical, se te dio la vida a través de los méritos de Cristo. ¿Acaso necesitas algo más? ¿Necesito yo algo más?
No, más bien deberíamos de considerarlo todo a la luz de esa realidad y decir, Dios está permitiendo esto porque quiere que la vida que Él me ha dado en Cristo se acentúe más, la tenga más presente, sea lo que me robe una sonrisa, lo que me quite una tristeza, lo que haga que mi descanso sea más auténtico, más genuino, más esperanzador, como vimos la semana pasada. Va por ahí, Iglesia Vida Vertical. En verdad, la vida cristiana es imposible de vivir sin el poder del Espíritu. Pero si ya tenemos al Espíritu y ya en verdad hemos creído ese mensaje, es lo más simple de vivir. Nosotros la hacemos complicada. Nuestras inclinaciones de la carne la hacen complicada. El compararnos con otros la hacen complicada. A veces yo me comparo, ¿sabes?, con otros pastores. Y en ello hay pecado. ¿Por qué hay pecado? Porque quiere decir que estoy haciendo una declaración consciente o inconsciente de decir, esto no es suficiente. Necesito mejor o merezco mejor. Tal vez no lo digo con mis palabras. Tal vez no sería capaz de articularlo en palabras, ni siquiera de escribirlo, pero en mi actitud, en mi forma, en mi perder el enfoque, puedo llegar a caer en eso. Olvidar que Dios ya me dio todo en Cristo, que tengo vida en su nombre y que ahora las puertas del Hades ya no son mi lugar de destino. Ahora tengo vida en Cristo. Él está preparando una morada en los cielos para mí. ¿Qué más necesito, Iglesia Vida Vertical? Pasado de muerte a vida, si en verdad he creído. Amén. Hay otro contraste que nos muestra el texto y lo vemos en los siguientes 2 versículos, 18 al 19, en donde veremos desobediencia y obediencia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así que, ¿qué es un cristiano? Un justo. Un cristiano es muchas cosas, ¿sabes? Un cristiano es un hijo de Dios. Es un santo. Es un redimido, es un apartado. Es justo. Tantos títulos que nos dio nuestro Señor para recordarnos que nuestra identidad ahora está arraigada a cosas mejores. Y a veces nos conformamos con darnos nosotros mejor un título que no corresponde a la palabra de Dios, o permitir que otros nos pongan un título que no corresponde a la realidad de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Obediente. Un cristiano es un obediente. Primeramente por la obediencia que nos es imputada por los méritos de Cristo, pero también después por la práctica de esa obediencia en la evidencia de la gracia de Dios en nuestras vidas, si en verdad hemos creído. Jesucristo lo dijo muy claro. Los que me aman obedecen mis mandamientos. Entonces, ¿qué se espera de un cristiano cuando dice que en verdad Cristo es su Señor y su Salvador? Que ahora va a caminar una vida en búsqueda de la obediencia de esos mandamientos, que inicia ¿con qué? Con conocer cuáles son. En otras palabras, tengo que leer este libro, ¿cierto o no? Que nadie me diga, que nadie me cuente. Quiero saber qué es lo que hay que obedecer, aquí está todo. Con puntos y comas. Y hasta por ahí a alguien se le ocurrió ponerle números para que me lo aprenda de memoria. ¿Cierto o no? La obediencia es ahora algo que distingue el llamado del que en verdad ha sido justificado por Cristo. Amén. Y por último, vamos a terminar con los contrastes. Terminan ahí, desobediencia de uno, obediencia del otro, y por esa obediencia a los muchos constituidos justos.
Y pasamos a la última parte de la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Que Cristo ha vencido, versículo 20 y 21. Que no es que no ya lo dijo el autor, ya lo dijo, simplemente lo reafirma en estos últimos pasajes antes de transicionar a otras cosas de las cuales Pablo quiere hablar. La conclusión es que Cristo ha vencido. La ley se introdujo, versículo 20, para que abundara la transgresión. Pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. El pecado reinó para la muerte. Son malas noticias. Esta mañana, si aún no has rendido tu vida a Cristo, entonces tu destino es muerte. Tu destino eterno es muerte. Muerte eterna. Si no te arrepientes antes de que llegue tu último suspiro. Pero si ya te has arrepentido, si en verdad ya has creído, si en verdad ya te ha amanecido, si en verdad la gracia ha inundado tu corazón, entonces la justicia llena tu vida. ¿Para qué? Para vida eterna. Lo que reina en tu vida ya no es pecado, ya no es inclinaciones pecaminosas, sino es la justicia de Dios. Ahora vas a comenzar a caminar una vida justa, una vida santa que agrada a Dios. ¿Todo por qué? ¿Porque tú eres muy fuerte o muy hábil o muy astuto? No, porque Cristo ha vencido. Ahora Él reina en tu corazón. Ahora Él te da todo lo que tú necesitas para la vida y la piedad. Te derrama su espíritu, te da su palabra, te da su iglesia para que no haya excusas. Y entonces esa justicia sea ejercitada, te ejercites para la piedad. Y eso se va a extender ¿hasta dónde? ¿Hasta el día que te mueras? El texto no dice eso. El texto ni siquiera habla de muerte para el cristiano. Dice, para vida eterna. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo, nuestro Señor. ¿Quién es el héroe? Jesucristo, nuestro Señor. No tú, no yo. No que tú pudiste hacer las cosas muy bien o que yo las pude hacer muy bien. No que tú por tus años en el cristianismo fue que perfeccionaste la técnica o yo por mis años del cristianismo que perfeccioné la técnica. Fue Cristo el que lo hizo todo. Todo por gracia. Amén. Pero sí se tienen que ver los frutos de que caminas hacia esa eternidad de actos de justicia, de carácter justo. No pienses que puedes obtener esta salvación tan gloriosa y que hasta en un sentido pudiera lucir tan fácil, porque lo es en un sentido, porque no dependió de ti, pero después caminar una vida donde la justicia no se vea, donde no haya frutos, donde no hay una lucha con el pecado. Escúchame bien, cuando hablo de justicia no estoy hablando perfeccionismo. No estoy hablando de que ahora ya no te queremos ver pecar, aunque eso sería muy bueno. Estoy hablando de que cuando pecas te dueles, de que cuando pecas lo odias, de que cuando pecas buscas los medios de gracia que vimos la semana pasada para fortalecerte en contra de tu lucha hacia el pecado. Y que como consecuencia de que eso es verdad y de que buscas ayuda no solamente en Dios, sino en su cuerpo, que es la iglesia, vamos a ver en ti victoria sobre el pecado. Vamos a ver en ti pasos y evidencias de la gracia de Dios en tu vida, de tal forma que si volteamos atrás un año antes cuando te conocimos, tú ya no eres la misma persona. Tú has cambiado. Yo he cambiado. Y la razón por la que hemos cambiado es porque Cristo lo hizo todo. Mediante Cristo pudimos ser transformados. Y es cuando le contemplamos a Él que de gloria en gloria, como dice 2 de Corintios, de gloria en gloria, al contemplar la majestad de Cristo, estamos siendo cambiados de gloria en gloria a su imagen. ¿Creemos esa verdad, iglesia? ¿Cómo contemplo a Cristo de manera práctica? ¿Te has preguntado?
Sí, ya me sé la respuesta oficial. La Biblia, la oración. Esas se las saben bien todas las sectas y cultos del cristianismo allá afuera. Sectas de cristianismo y cultos que no son cristianismo. Prácticamente, ¿cómo contemplo a Cristo aparte de esas cosas? No estoy diciendo que esas cosas estén mal, ahí son una de nuestros fundamentos y base. ¿Qué más? ¿Cómo contemplo a Cristo? ¿Cómo me parezco más a Cristo? ¿Cómo estoy siendo transformado de gloria en gloria? ¿Cómo es que estoy caminando en la justicia para vida eterna? ¿Sabes? No estoy hablando de salvación por obras. Es aquí donde muchos se me confunden. Ok, entonces Omar está hablando de que tengo que ganar mi salvación. No, estoy hablando de que porque ya ganaste tu salvación, ¿cómo luce eso? Y no que la ganaste, es que la recibiste. ¿Cómo luce que recibiste la salvación? Obras de justicia. Por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo luce? Luce de la manera más ordinaria, mis hermanos. Luce en cómo trato a mi gato. Qué generoso soy en cuestiones de generosidad. Qué amoroso soy en cuestiones de que se demanda demostrar el amor. Qué paciente soy en las cuestiones de mostrar paciencia. Cómo crezco en mis convicciones cristianas. También eso habla de la justicia en mí. O sea, si en algún momento lo dijimos, si ya me conformé con lo que ya entendí del Evangelio y no quiero crecer en otras direcciones de entenderlo mejor, ahí hay un problema de falta de justicia. ¿Sabes? No podemos quedarnos con el argumento de decir, no, es que el Evangelio es lo más importante y yo ya me lo sé, entonces todo lo demás no importa. No, es lo más importante de no perder de vista y todo lo demás de la doctrina hay que conectarlo al Evangelio, porque si no, entonces vale para nada. Pero hay que creer en todos los aspectos de la doctrina, que hay que conectar al núcleo, al corazón de la doctrina, que es el Evangelio. ¿Cómo luce la justicia entonces? Salir de mi zona de confort. Estar dispuesto a caminar los pasos de Cristo en compasión hacia los demás, en considerar el interés de otros antes que el mío. ¿Por qué me gusta dar estos ejemplos? Porque a veces nos podemos quedar muy como que a nivel teórico, ¿no? No, pues sí, aquí habla de que justicia, ok, ya entendí, Omar, que reine la justicia, que reine la gracia por medio de la justicia en mi vida, ok, ya entendí, Omar, para vida eterna, sí, ya entendí que eso se va a extender por la eternidad, sí, pero ahora ¿cómo la estamos viviendo, Iglesia Vida Vertical? Esa es la parte que Dios quiere ver. Digo, gloria a Dios si un día te memorizas este pasaje, pero memorización por memorización no es justicia. ¿Qué va a ser justicia al pasaje? Que lo quieras vivir, no solo oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo se ve la justicia? Que yo perdono cuando alguien me pide perdón. En verdad, busco perdonarlo de corazón. ¿Cómo luce la justicia? Que en verdad pido perdón cuando yo tengo que pedir perdón, cuando soy yo el que tengo que humillarme en esa dirección. No tengo problema en hacerlo, no es fácil, nadie está diciendo que sea fácil, nadie está diciendo que ya no voy a ser tentado tal vez a volver a sentir un poco de resentimiento, pero en ese mismo momento mi mente, mi corazón y mi teología va a parar ese resentimiento, va a decir, no puedo fomentar esto, no puedo alimentar esto. ¿Por qué? Porque yo ya fui perdonado de una forma más grande. Y ahora tengo que imitar a mi Señor. ¿Te das cuenta? Es ahí en el nivel práctico. Amén. Es ahí donde se prueban los corazones. Es ahí donde se nota mi discipulado, en las cuestiones prácticas de la fe, en mi día a día, en cómo vivo la justicia que digo se me ha atribuido y se me ha imputado por medio de la fe. ¿Cómo se ve? Y si no se ve, entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Es la gracia? ¿Es la vida? ¿O es el pecado? Y es la muerte. Amén. Ese es el Evangelio, mis hermanos, de manera práctica. Así que yo no sé dónde estás parado tú con respecto a esta salvación, con respecto a ver a Jesucristo así de triunfal y de grande. Pero si aún no has creído en nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Señor y Salvador,
esta mañana es una oportunidad de hacerlo. Ven a Él, ven a sus pies, arrepiéntete de tus pecados y Él se va a encargar de transformar tu corazón. Tú no te encargues de eso, vas a hacer un muy mal trabajo. Él lo va a hacer por ti. Si en verdad te arrepientes, si en verdad vienes quebrantado, humillado, recordando que no había nada que tú podías hacer para ganar el favor de Dios, Él lo gana por ti. Cristo lo hace todo en tu lugar. Tú lo único que necesitas es creer que Él es un mejor Adán, que todos los contrastes que ya vimos se aplican a tu vida, a mi vida, como un beneficio más de la salvación que es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque nos permites ver, a Cristo como lo que es, el más triunfante, el más glorioso, el que en verdad vino a traer una diferencia entre cualquier otro logro que podamos ver en la historia de la humanidad, Señor. Que Él haya experimentado nuestra humanidad y entonces también experimentar la tentación con el pecado, pero al mismo tiempo nunca haber pecado, y después también experimentar la muerte, que es la paga por el pecado, y haberlo hecho en nuestro lugar, porque de otra manera todos tendríamos que morir por estar asociados con Adán. Señor, gracias porque esa asociación se termina cuando en verdad hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesús. Y es por medio de su sacrificio, por medio de sus méritos, por medio de todo lo que Él ofrece, que nosotros podemos deslindarnos de la asociación que existe con Adán para tener una asociación con alguien mejor, con el antitipo que es Cristo, con el más fuerte, con el que en verdad trajo una diferencia a la raza humana, como para que no muramos, sino que tengamos vida eterna en su nombre, Señor. Gracias porque esa vida eterna empieza conociéndote a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, y continúa por la eternidad mientras caminamos vidas justas como consecuencia de que en verdad hemos creído. Sabemos que es no en nuestras fuerzas y no para ganar nuestra salvación, sino porque la salvación ya llegó a nuestras vidas y en verdad ha sucedido. Padre, yo ruego por si alguno entre nosotros sigue ciego, sigue esclavo a su pecado, sigue con la condena que el pecado trae a su vida para muerte. Señor, que tú avives ese corazón y que el mensaje de hoy le responda tal vez a sus preguntas y le responda a su más grande necesidad de reconocer que necesita hacer las cosas diferente y más bien necesita no hacer nada, sino más rendirse a los pies de Cristo para que sea Cristo el que hable por él y el que lo transforme. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.